El mensaje que voy a compartir hoy puede cambiar completamente tu vida espiritual. No es exageración. Las enseñanzas que Chico Xavier recibió del plano espiritual revelan una verdad perturbadora. Existen 21 venenos espirituales que están aprisionando tu alma en la oscuridad en este preciso momento y ni siquiera te das cuenta. Estos vicios sutiles, descritos en obras como No Solar, Libertação y Ação e Reação, no solo perjudican tu evolución espiritual, sino que también atraen entidades obsesoras que se alimentan de esas energías negativas. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos fue revelado por el espíritu Emmanuel y André Luis a través de la psicografía de Chico Xavier, y muy pocas personas tienen el valor de hablar sobre esto. Si estás listo para una verdad que puede liberar tu alma de las cadenas invisibles, continúa mirando hasta el final. Lo que voy a revelar a lo largo de este video cambiará para siempre tu comprensión sobre el mundo espiritual. Imagina la escena descrita en el libro Nuestro Hogar, cuando André Luis despierta en el umbral aquella región de sufrimiento y oscuridad. Él relata: gritos lacerantes rasgaban la sombra por todos lados. El paisaje, cuando no totalmente oscuro, parecía bañado por luz blancuzca de luna llena, dejando percibir cuadros tristes de miseria y dolor. Este es el destino de muchas almas que cultivaron los vicios espirituales durante su paso por la tierra. André Luis confiesa que llegó allí por causa de su orgullo, su egoísmo y su vanidad, los tres primeros venenos que examinaremos hoy en Nuestro Hogar. Él describe cómo desperdició oportunidades de crecimiento espiritual por estar preso al materialismo y a la satisfacción de los deseos inmediatos, las consecuencias. Años de sufrimiento y arrepentimiento en el plano espiritual, rodeado por entidades que, como él, alimentaron esos mismos venenos. En el libro Liberación, psicografiado por Chico Xavier, el instructor Gubbio conduce a André Luis y a Eloy en una misión de rescate en las regiones inferiores. Allí encuentran a Gregorio, un espíritu que había construido un verdadero imperio de dominio en las zonas de sufrimiento. ¿Cuál fue el veneno espiritual que aprisionó a Gregorio en aquel estado lamentable? El apego al poder, nuestro cuarto veneno. Emmanuel explica en Pensamiento y Vida que el deseo de controlar a los otros, de subyugar voluntades, crea cadenas energéticas que aprisionan tanto al dominador como al dominado. Gregorio creía estar ejerciendo poder, pero era en verdad esclavo de su propia obsesión. ¿Cuántos de nosotros en el día a día no alimentamos ese mismo vicio al intentar imponer nuestra voluntad sobre familiares, colegas de trabajo o subordinados? El resultado espiritual es siempre el mismo: prisión y oscuridad. Estoy percibiendo que estas revelaciones están tocando profundamente su corazón y su conciencia. Si usted está sintiendo esta conexión espiritual con el contenido, no permita que el algoritmo de YouTube aleje usted de estas verdades esenciales. Inscríbase ahora en el canal y active el campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos como este. Cada inscripción fortalece nuestra misión de esparcir las enseñanzas espíritas genuinas que pueden transformar vidas. Ahora vamos a continuar desvelando los venenos espirituales revelados por Chico Xavier. En Acción y Reacción, el instructor Druso explica a André Luis cómo funciona la ley de causa y efecto en el plano espiritual. Él presenta el caso de Antonio Olimpio, que tras la muerte descubrió las consecuencias del quinto veneno, la avaricia. Durante su vida terrena, Antonio acumuló riquezas de forma obsesiva, negando ayuda incluso a familiares necesitados. Tras el desencarne, se encontró preso a una ilusión creada por su propia mente. Continuaba guardando y contando tesoros inexistentes, atacando a cualquiera que se aproximase a su tesoro. El espíritu socorrista explica:
La avaricia crea campos magnéticos de fijación mental que prenden el espíritu a ilusiones dolorosas tras la muerte del cuerpo. Este veneno espiritual es particularmente traicionero porque se disfraza de prudencia y seguridad financiera. El sexto veneno que nos aprisiona en la oscuridad es el vicio sexual, detalladamente analizado en el libro Sexo y Destino. En esta obra, André Luiz acompaña el caso de la familia de Claudio, un hombre que vivía una vida doble. Mantenía su familia oficial mientras nutría relaciones extramatrimoniales movidas por el deseo desenfrenado. La obra revela cómo entidades obsesoras se aprovechaban de esos momentos de descontrol sexual para succionar energías vitales e implantar ideas perturbadoras. Emmanuel explica que el sexo es bendita fuente de creación y renovación de las formas, pero cuando transformado en instrumento de satisfacción egoísta, se torna puerta abierta para influencias degradantes. Este veneno no se refiere solo al acto sexual en sí, sino a toda forma de pensamiento y energía sexual utilizada de manera desarmónica con las leyes divinas, creando desequilibrios profundos que afectan tanto el cuerpo físico cuanto el periespíritu. En El Consolador, Emmanuel responde a una pregunta sobre la envidia, nuestro séptimo veneno espiritual. Él la define como ulceración del alma, que produce desequilibrio y atrae espíritus sintonizados con esa misma vibración negativa. En el libro Liberación, André Luiz testimonia cómo espíritus obsesores utilizan la envidia para manipular a sus víctimas, ampliando sentimientos de inferioridad y descontento. La envidia es particularmente peligrosa porque contamina cualquier virtud que podamos haber desarrollado. Una persona caritativa que siente envidia del reconocimiento ajeno anula los beneficios espirituales de su caridad. Un trabajador dedicado que envidia el éxito del colega compromete todo el mérito de su trabajo. Este veneno es un ácido que corroe nuestras conquistas espirituales sin que percibamos. El octavo veneno que aprisiona almas en la oscuridad es la pereza espiritual. En nuestro hogar, André Luiz describe el ministerio de la elevación, donde espíritus trabajan arduamente para despertar a otros que permanecen en estado de torpor e inactividad tras la muerte física. El ministro Benevenuto explica que la pereza espiritual es de las más graves enfermedades del alma, porque crea una especie de parálisis en el cuerpo espiritual, dificultando el proceso evolutivo. Muchas personas que en la tierra se consideraban religiosas descubren tras la muerte que practicaban solo rituales externos sin verdadero esfuerzo de renovación íntima. La verdadera pereza espiritual, Emmanuel advierte en Camino, Verdad y Vida, que no basta creer y afirmar su fe. Es necesario vivenciar las enseñanzas a través del esfuerzo constante de autoperfeccionamiento. En Señal Verde, André Luiz aborda el noveno veneno espiritual, la maledicencia. Él explica que cada vez que comentamos el error o el defecto ajeno, nos ligamos mentalmente a las fallas que observamos, asimilando las tinieblas que condenamos. La maledicencia no es solo la calumnia o la difamación explícita, sino también los comentarios aparentemente inofensivos sobre los errores ajenos, los juicios precipitados, las críticas innecesarias. En Liberación, André Luiz observa cómo espíritus obsesores estimulan ruedas de conversación negativa para alimentarse de las energías densas que son liberadas en esos ambientes. El chisme y la crítica crean verdaderas telarañas de energía negativa que conectan a las personas envueltas, generando karma colectivo y atraso espiritual para todos. Nuestra jornada por los venenos espirituales revelados por Chico Xavier ya nos mostró 9 trampas que mantienen nuestras almas presas a la oscuridad.
Estamos ahora en la mitad de esta revelación transformadora. Si usted está sintiendo el impacto de estas verdades en su vida y desea profundizar su conocimiento espiritual, este es el momento de fortalecer su música compromiso. Deje su me gusta en este vídeo. Comente su mayor descubrimiento hasta ahora y compártalo con alguien que necesita despertar espiritualmente. Su compromiso no solo ayuda al canal a crecer, sino que crea una corriente de luz que puede alcanzar otras almas sedientas por conocimiento espiritual. Vamos ahora a continuar nuestra jornada explorando el 10º veneno espiritual. El 10º veneno espiritual es el miedo, extensamente abordado por Emmanuel en el libro Pensamiento y Vida. Él explica que el miedo es una de las más peligrosas influencias para el alma porque paraliza los mejores impulsos. En el libro Liberación, André Luis testimonia cómo entidades de las sombras utilizan el miedo para mantener a sus víctimas bajo control, proyectando formas pensamiento aterradoras y alimentando temores infundados. El miedo crea un campo magnético que atrae exactamente aquello que tememos, funcionando como una especie de imán para experiencias negativas. Emmanuel enseña que la fe razonada, basada en el conocimiento de las leyes divinas, es el antídoto natural para este veneno. No la fe ciega, dogmática, sino aquella que nace de la comprensión profunda de la justicia y del amor que rigen el universo. El 10º veneno es el alcoholismo, extensamente abordado en la obra Acción y Reacción. André Luis describe en detalle cómo el alcohol afecta no solo el cuerpo físico, sino también el periespíritu, creando deformaciones que persisten más allá de la muerte. En el libro se relata el caso de espíritus que tras desencarnar continúan sufriendo los efectos de la dependencia, experimentando alucinaciones y siendo perseguidos por entidades que se alimentan de sus vibraciones desequilibradas. El instructor Druso explica que el alcoholismo genera campos magnéticos de fijación que prenden el espíritu a ilusiones dolorosas tras la muerte. Este veneno es particularmente destructivo porque deteriora los centros de energía espiritual, dificultando por mucho tiempo la recuperación del equilibrio, incluso en el plano espiritual. El 10º veneno espiritual es el tabaquismo, tema abordado por André Luis en Nuestro Hogar. El autor espiritual describe cómo las toxinas del cigarrillo impregnan no solo los pulmones físicos, sino también el cuerpo espiritual, creando manchas oscuras en el periespíritu que persisten tras la muerte. En un caso relatado, un médico que en la tierra había abusado del tabaco sufrió intensamente en el plano espiritual, experimentando una constante sensación de asfixia. El instructor espiritual explica que los vicios, como el tabaco, son conservados por el periespíritu, sufriendo el espíritu una intoxicación psíquica que persiste mucho tiempo tras el desenlace. Este veneno es particularmente insidioso porque muchos lo consideran un vicio menor sin percibir que las vibraciones negativas generadas atraen espíritus que se alimentan de estas energías y estimulan el consumo continuo. El 10º veneno espiritual es la dependencia de drogas, tema profundamente analizado en varias obras psicografiadas por Chico Xavier. En Liberación, André Luis describe zonas espirituales donde deambulan espíritus que fueron viciados en narcóticos, viviendo en un estado de alucinación continua, perseguidos por las mismas sensaciones que experimentaban en la vida física. El instructor Calderaro explica que las drogas crean campos magnéticos de fijación mental que prenden el espíritu a ilusiones dolorosas, facilitando la actuación de entidades que se alimentan de estas vibraciones. Este veneno es particularmente devastador porque afecta directamente los centros de percepción espiritual, creando una especie de cortocircuito entre el mundo material y el espiritual.
abriendo puertas para influencias obsesivas de alta complejidad que pueden persistir por varias encarnaciones. La impaciencia es el cuarto veneno espiritual abordado en el libro Señal Verde. André Luiz explica que la prisa desarrazoada genera accidentes en la vida espiritual semejantes a los que provoca en el tránsito de las vías públicas. La impaciencia va mucho más allá de la simple irritación con demoras. Ella representa una profunda desarmonía con los ritmos naturales de la vida y una resistencia a las leyes divinas de tiempo y evolución. En nuestro hogar, André Luiz conoce espíritus que, por impaciencia, abandonaron importantes misiones reencarnatorias, incapaces de soportar las pruebas necesarias para su crecimiento. El resultado fue la necesidad de recomenzar en condiciones aún más difíciles. Emmanuel enseña que la paciencia no es pasividad, sino comprensión superior de los mecanismos divinos que rigen la existencia. En el libro Pensamiento y Vida, Emmanuel discurre sobre el quinto veneno espiritual, el pesimismo. Él explica que el pesimista crea para sí mismo una prisión mental de donde divisa solo sombras, incluso cuando rodeado de luz. El pesimismo no es solo una visión negativa como muchos piensan, sino una fuerza magnética que atrae experiencias negativas y entidades sintonizadas con esa misma vibración de descreencia y desesperanza. En nuestro hogar, André Luiz observa colonias enteras de espíritus que permanecían en zonas de sufrimiento por ser incapaces de creer que merecían o podían alcanzar situaciones mejores. El ministro Clarencio explica que el pesimismo es una forma de orgullo al revés, donde el espíritu se juzga especial en su sufrimiento, incapaz de reconocer las infinitas posibilidades de redención que la misericordia divina siempre ofrece. El 16º veneno es la autocompasión, tema profundamente analizado en el libro Liberación. André Luiz acompaña el caso de Margarita, espíritu que permanecía en región de sufrimiento por cultivar constantemente sentimientos de autocompasión y victimización. El instructor Gubbio explica que la autocompasión es de las más sutiles estrategias del orgullo herido que busca en el papel de víctima la atención y el poder que no consiguió por otros medios. En El Consolador, Emmanuel responde a una cuestión sobre este tema, diciendo que sentirse constantemente víctima de las circunstancias es negar la justicia divina y la responsabilidad personal sobre el propio destino. La autocompasión crea un campo magnético que atrae espíritus que se alimentan de esa energía de lamentación e inercia, perpetuando ciclos de sufrimiento. En Sexo y Destino, André Luiz y el instructor Félix acompañan a la familia de Claudio, que observan cómo el 17º veneno espiritual, los celos, desequilibraba profundamente las relaciones familiares. El espíritu Félix explica que los celos son de las más violentas formas de obsesión, donde el espíritu busca dominar y controlar a otra como si fuese su propiedad. En el libro Pensamiento y Vida, Emmanuel afirma que los celos crean densas formas pensamiento que envuelven a la persona celosa y su blanco, estableciendo verdaderas prisiones fluídicas que pueden persistir por años tras la muerte física. Los celos no se restringen solo a las relaciones amorosas, se manifiestan en relaciones parentales, amistades, e incluso en el ambiente profesional, siempre produciendo desequilibrio y sufrimiento para todos los envueltos. El 18º veneno espiritual es la agresividad, tema recurrente en diversos libros de Chico Xavier. En Conducta Espírita, André Luiz explica que la violencia, sea física o verbal, crea marcas profundas en el periespíritu que pueden persistir por varias encarnaciones. En el libro Acción y Reacción, el instructor Druso muestra a André Luiz el caso de Roberto, espíritu que tras la muerte se encontraba con graves deformaciones periespirituales resultantes de la agresividad que cultivó durante la vida.
Sus manos se presentaban como garras, reflejo de los impulsos violentos que había alimentado. Emmanuel enseña en El Consolador que la agresividad es siempre resultado de la fragilidad interior que se disfraza de fuerza y que toda violencia practicada contra otro ser representa en esencia violencia contra sí mismo por la ley de acción y reacción. En el libro Pensamiento y Vida, Emmanuel aborda el 19 veneno espiritual, la intolerancia. Él explica que el intolerante se prende a ideas y conceptos limitados, creando barreras que le impiden absorber nuevas verdades y evolucionar. En Liberación, André Luis observa colonias espirituales inferiores, donde espíritus permanecían agrupados conforme sus creencias rígidas, incapaces de aceptar cualquier pensamiento divergente, perpetuando así su propio atraso evolutivo. El instructor Gubbio explica que la intolerancia religiosa, política o social es una de las más graves enfermedades del alma porque bloquea los canales naturales de renovación del pensamiento. La intolerancia no solo afecta negativamente a los demás, sino que principalmente perjudica al propio espíritu intolerante que se cierra a las infinitas posibilidades de aprendizaje que el universo ofrece. El 20 veneno espiritual es la negligencia, detalladamente analizada en el libro Acción y Reacción. André Luis acompaña el caso de Elena, que durante su vida terrena tuvo innumerables oportunidades de auxiliar a personas en necesidad, especialmente familiares cercanos, pero siempre aplazó sus buenas intenciones priorizando confort y comodidad. Tras la muerte, se encontraba en estado de profundo remordimiento al comprender el bien que dejó de hacer y las consecuencias de su omisión en la vida de muchas personas. El instructor Druso explica que la negligencia es una forma sofisticada de egoísmo, donde el bien que podríamos hacer es constantemente postergado en favor de intereses inmediatistas. En El Consolador, Emmanuel afirma que no solo respondemos por el mal que hacemos, sino también por el bien que dejamos de hacer cuando teníamos recursos y oportunidad para realizarlo. En Señal Verde, André Luis aborda el 21 veneno espiritual, la inconstancia. Él explica que el espíritu inconstante siembra sin nunca cosechar, inicia sin concluir, promete sin cumplir, desperdiciando así las oportunidades evolutivas que la vida continuamente ofrece. En el libro Nuestro Hogar, André Luis conoce el ministerio de la elevación, donde muchos espíritus trabajan para recuperar el tiempo perdido en encarnaciones marcadas por la volubilidad y falta de perseverancia. El ministro Benevenuto explica que la inconstancia compromete seriamente el progreso espiritual, porque impide la formación de hábitos virtuosos que solo se consolidan a través de la repetición disciplinada de elecciones positivas. La inconstancia es un veneno sutil, porque frecuentemente se disfraza de búsqueda por novedades o mente abierta, cuando en realidad representa fuga de las responsabilidades y compromisos necesarios al crecimiento espiritual. Llegamos al fin de esta jornada reveladora a través de los 21 venenos espirituales que, según las enseñanzas transmitidas por Chico Xavier, aprisionan las almas en la oscuridad. Lo que usted acaba de conocer no es apenas conocimiento teórico, sino un mapa para su liberación espiritual. Cada uno de estos vicios actúa como un ancla, impidiendo que su espíritu se eleve a las esferas superiores de conciencia. La buena noticia, como Emmanuel siempre enfatizó, es que para cada veneno existe un antídoto, y que la misericordia divina siempre nos ofrece nuevas oportunidades de redención. El primer paso para la cura es el autoconocimiento, tomar conciencia de estos venenos en nuestra propia alma. Si este video tocó su corazón y despertó en usted el deseo sincero de transformación, compártalo con personas que usted ama. Suscríbase al canal,
Active las notificaciones y deje en los comentarios cuál de estos venenos usted reconoció en su vida y está determinado a transformar. Juntos formamos una corriente de luz que puede iluminar no solo nuestras vidas, sino todo el planeta. Hasta el próximo video y que Emanuel, André Luis y toda la espiritualidad superior puedan inspirarnos en el camino de la renovación interior.